este caso Javier, por favor me autorizas la grabación de la misma. Sí, claro. Entonces, una vez iniciada nuestra segunda sesión de formación, vamos a trabajar sobre la guía de aprendizaje número 8 en nuestra actividad de aprendizaje llamada Reconoce el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Esta actividad se centra en reconocer, como lo mencionamos, el desarrollo de las acciones de control de impactos, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Con ello se espera implementar estrategias para el control de los impactos, accidentes y enfermedades, valga la redundancia, de acuerdo a los planes y programas establecidos por la organización. Un segundo que parece se está conectando alguien más. Carolina, listo. Estaba acá. Ay, se me perdió. Estaba acá en la guía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento, yo lo que les quiero mostrar, presentar en la sesión del día de hoy, es una herramienta muy utilizada en el 90 o 95% de las actividades de las empresas que implementan estos tipos de estrategias para implementar controles, medidas de intervención para prevenir accidentes laborales, así como los impactos ambientales. Es una de las herramientas que normalmente son muy necesarias y adicionalmente es muy sencilla de implementar. Para ello, la evidencia que se entregaría para correspondiente a esta actividad es una presentación sobre las estrategias para la prevención del control y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Y para ello no nos vamos a leer esto todavía, vamos a empezar acá con nuestro bosquejo para la actividad. Entonces dijimos una presentación, acá y ahorita más adelante les cuento cómo vamos a hacer esa presentación. Pero la herramienta que quiero mostrarles correspondiente para determinar, reconocer qué debemos hacer para que no nos ocurran esos accidentes o enfermedades, normalmente, o esta herramienta se llama análisis de riesgo o en su efecto también lo llamado análisis de trabajo seguro, ATS. En este caso, pues lo vamos a trabajar para la ficha de análisis y desarrollo de software y ahorita, mientras yo les voy explicando, me van a decir un proceso dentro de toda la gama de actividades que desarrollan en esta ficha que podemos desarrollar, o sea, qué proceso pueden estar involucrados como tal. El formato del análisis de trabajo seguro, como ustedes se dan cuenta, contiene mínimo 4 columnas. Estas 4 columnas, ¿qué es? Ejemplo, tenemos un proceso. Voy a poner un proceso que se llama un proceso de fabricación de una bandeja paisa. ¿Se sienten identificados con una bandeja paisa? En este momento, los que están en sala. Carolina y Javier. ¿Sí reconocen una bandeja paisa? Sí, señor. Sí, Listo, por supuesto. listo. Entonces, si tenemos el proceso general es fabricar una bandeja paisa, lo primero que debemos hacer en cualquiera de los procesos, en este caso, para el que nombramos, es describir cuáles son las actividades o tareas que vamos a desarrollar. Estas actividades o tareas deben tener un orden lógico. O sea, primero no voy a primero servir la bandeja paisa y luego comprar los ingredientes. A eso es lo que me refiero con un proceso lógico. Entonces, dentro de la descripción de actividades, ejemplo, vamos a comprar los ingredientes requeridos. Otra actividad es haber dejado, por ejemplo, antes de comprar los ingredientes, o bueno, o a la par, es eh, dejar remojando los frijoles. Y así sucesivamente, luego vamos a cocinar el arroz, por decir así. Adicional, vamos a hacer X, Y, Z cosas.
En un orden lógico, lo que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es una descripción de las actividades que se deben ejecutar, de las tareas, en un orden lógico, en este caso, para un proceso mencionado. Yo dije, voy a salirme del contexto de análisis y de desarrollo de software, porque en este caso, ustedes son los expertos, puse una bandeja paisa. Voy a explicar rápidamente y luego ya empezamos a trabajar sobre un proceso muy familiarizado con la flecha. Ahora, nuestra segunda columna que nos dice peligros. En la primera sesión nosotros explicamos o revisamos el material de formación que tenemos en Sayuna, en el de Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, y definimos o revisamos y explicamos cuáles son los conceptos de peligro y cuáles son los conceptos de riesgo. En este caso, peligro, haciendo un recorderis, una retroalimentación, dice que es fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, medio ambiente o la infraestructura. Entonces, en pocas palabras, es todo aquello que me puede causar daño. Y en este caso, todo aquello que me pueda causar daño en la ejecución de esta actividad. Entonces, por ponerlo así, vamos a comprar los ingredientes. Vamos a hacerlo sencillo. ¿A dónde tenemos que ir? A un supermercado. Nosotros no compramos normalmente lo de la bandeja paisa, no la compramos en línea. Así es como Mercado Libre, Amazon, entre otros. Sino, normalmente tenemos que ir a un supermercado. Entonces tenemos unos peligros. En este caso tenemos peligros públicos como robo, asaltos, entre otras cosas. Ah, tengo peligros biomecánicos. ¿Por qué biomecánicos? Ah, tengo que ir allá a la plaza de mercado, al supermercado, me toca subirme unos anaqueles, entonces hay posturas prolongadas gas, o antigravitacionales. Estoy colocando así, a grosso modo. Ah, comprar los ingredientes, ¿qué más? Ah, me pueden generar peligros eh, por condiciones de seguridad. Entonces, condiciones de seguridad que normalmente vienen siendo los locativos, superficies, herramientas, equipos, maquinarias que podamos encontrar como tal durante la actividad. Y así sucesivamente. Ahora, para revisar esta línea de peligros, y ustedes van a decir, pero ¿de dónde sacó que son peligros públicos, peligros biomecánicos, peligros de condiciones de bioseguridad? Acá, ya un segundito, voy a abrir. No es, en Colombia existe una guía técnica colombiana, que es la GTC 45, en la cual trabaja específica para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Esto es de la última actualización y aún vigente del 20 de junio del 2012. Pero esta guía es para implementar, igual, en Colombia, ya que basados en la normatividad colombiana, el decreto 1072 del año 2015, en donde toda empresa debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, uno de los estándares o requisitos mínimos a implementar es implementar un modelo que identifique los peligros, valore los riesgos y luego implemente medidas de intervención. Prácticamente es lo que estamos viendo. Pero esta guía es para un ejercicio un poco más complejo, más detallado para toda la empresa, que se debe hacer de manera periódica para todas las empresas y debe estar firmado por un profesional o especialista con licencia vigente en seguridad y salud del trabajo. Igualmente, ustedes esta guía, yo se las comparto en el material de formación cuando carguemos en Sayuna el anuncio, junto con la presentación, con el documento en PowerPoint que estamos trabajando el día de hoy. Pero a lo que voy es que aquí me voy a ir a la página 24, bueno, es una página más en la 25, y ustedes se dan cuenta que en el anexo A de esta guía nos da una tabla de clasificación de los peligros y nos dan 7 familias de peligros. La primera de ellas, la familia de peligros biológicos, la segunda, la familia de peligros físicos, de peligros químicos,
peligro psicosocial, peligros biomecánicos, peligros por condiciones de seguridad y el último, fenómenos naturales. ¿Por qué aparece con un asterisco? Prácticamente es que los fenómenos naturales, aunque los podemos implementar controles, medidas de intervención para prevenir que nos causen daño, nosotros no podemos, entre comillas, predecir cuándo va a ocurrir uno de estos peligros o nos vamos a ver afectados, expuestos a estos peligros. Pero los demás, sí, dependiendo de el proceso, actividades que estemos desarrollando, el lugar, escenario, zona laboral, de trabajo, como lo queramos llamar, porque eso hace parte del entorno y en el cual debemos analizar. Así rápidamente, dentro de la familia de peligros biológicos tenemos los virus. Muchos de nosotros se dieron, aquí creo que alguien está tratando de ingresar. Volvemos. Estoy acá. Muchos pasamos, si no todos, vivimos la pandemia. ¿Y qué fue el peligro? Un virus. Y muchos por temas de virus de la influencia, virus que conocemos como gripa, etcétera, etcétera. Hay muchos virus en los que nos podemos contagiar, ya sea por inhalación, o sea, vía respiratoria, ingestión, alimentos o contacto. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Tenemos bacterias muy similares a los virus, pero con otras características. Tenemos hongos, riquecias, parásitos, normalmente los parásitos por ingesta, y las más comunes son estas tres últimas, que son picaduras, normalmente de mosquitos o algún insecto como tal, mordeduras de animales, pero los más recurrentes o que nos pueden causar mayor daño, sin decir que las mascotas no nos pueden causar daño, son de animales ponzoñosos, como arañas, serpientes, entre otras cosas, y los últimos, fluidos o excrementos. Esos son la familia de los peligros biológicos. ¿Aquí alguien más iba a entrar? La familia de los peligros físicos. Tenemos en primera instancia el ruido. El ruido se considera ruido a todo que escuchemos por nuestros oídos, por nuestras orejitas, que supere los 85 decibeles. Ahora van a decir ustedes, ¿qué es esa cosa de 85 decibeles? Decibeles es la unidad de medida para medir la intensidad de la onda, no más que la intensidad de la onda, no, para medir la intensidad del ruido. Y cuando decimos la intensidad del ruido, es que en este momento, como ustedes me están escuchando, que estoy hablando en una conversación prácticamente normal, como si estuviera hablando con una persona a prácticamente 1 metro, podemos decir que estamos a 60 decibeles. Por eso mismo que cuando alguien en una conversación o en un entorno, alguien empieza a gritar, a nosotros nos empieza a generar una molestia. Porque cuando empezamos a gritar estamos superando esos 85 decibeles y empieza a generar una molestia. Eso pasa tanto para equipos, herramientas, el ambiente en general y demás. Cuando escuchamos mucho ruido empezamos a generar aturdimiento. Y esos ruidos normalmente se presentan de impacto, como si fuera un disparo, una explosión, intermitente, muy similar a los sonidos de las ambulancias, y continuo, que es algo que dura prácticamente durante toda una jornada laboral. Continuo es meternos en una zona de máquinas, o cuando estamos escuchando un motor de una guadaña, entre otras cosas. ¿Listo? Tenemos también dentro de la familia de los peligros físicos la iluminación. La iluminación puede ser por exceso o por defecto. ¿Qué es eso? Por exceso o defecto. Que si yo tengo mucha luz, se convierte en un peligro también. Porque cuando hay mucha luz, me encandelilla y no puedo observar bien. Normalmente cuando tenemos mucha luz y nos apunta directamente a los ojos, lo que hacemos es cerrar el campo visual y empezamos a ver como si fuéramos chinitos, pues digo, orientales. Y por deficiencia, con las veras generamos mayor concentración, mayor esfuerzo visual y por lo tanto se considera peligro. Tenemos también las vibraciones, en este caso son por herramientas que generan vibración, como los taladros, percutores,
entre otras cosas. Tenemos también los peligros por temperaturas extremas, calor o frío. Normalmente yo les puedo decir que no hay una medida exacta de definir temperatura extrema por calor ni temperatura extrema por frío. Todo depende de... Me pongo hasta acá un momentico. Listo. Todo depende de la percepción de las personas. No es lo mismo decirle a alguien que vive en Bogotá, yo estoy acá cerca de Bogotá, en Cundinamarca, y decirle que la percepción del calor va a ser muy diferente de los que viven sobre el nivel del mar. Ellos pueden tener una percepción del calor mayor que nosotros, pero un punto de medida que normalmente alguna vez con un experto en temas de golpes de calor me dijo, normalmente si nosotros nos exponemos a una temperatura ambiente superior a la temperatura del cuerpo humano, considérelo calor extremo, porque nos puede dar un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Desmayos, pérdida de conciencia por solamente estar expuestos al calor. Eso es por temperatura ambiente. Y hay otros que es calor, exceso de calor, cuando tocamos o tenemos no percepción, sino un contacto con superficies calientes. Normalmente, si ustedes tocan el olla donde ponen a hervir el agua y la van a tocar, van a sentir un calor extremo, nos va a quemar. Eso hace parte también de la temperatura extrema por calor. Y por frío, prácticamente lo mismo, pero al contrario. Entonces, la percepción del frío como tal es bajar la temperatura lo más bajo posible. Si es temperatura ambiente, normalmente estamos hablando de 0 grados centígrados y hacia abajo, o sea, menos X grados centígrados, ya se considera temperatura extrema por frío. Que para algunos otros ya a 5 o 10 grados lo consideran bien, pero no se considera extrema en ese momento. Presión atmosférica. Peligro por presión atmosférica normalmente está muy relacionado directamente con la temperatura. A mayor calor, mayor presión atmosférica; a menor calor, menor presión atmosférica. ¿Qué quiere decir con la presión atmosférica? Está muy relacionado con la calidad, no la calidad, sino la cantidad de aire u oxígeno que puede percibir nuestro cuerpo. A mayor presión atmosférica, mayor cantidad de oxígeno; a menor presión atmosférica, menor cantidad de oxígeno, o oxígeno que le llamamos liviano, que a veces no podemos respirar. Entonces, eso por presión atmosférica. Tenemos radiaciones ionizantes, entre ellas encontramos los rayos X, que muchos de ustedes en algún momento de su vida, o espero que no, le hayan tomado una placa radiográfica, una placa de rayos X, pero también tenemos los rayos alfa, beta y gamma. Y por último, las radiaciones ionizantes más comunes, entre ellas los rayos ultravioletas, los rayos emitidos por el sol y en algunos casos estas pantallas en las cuales nos encontramos. Los peligros químicos: tenemos polvos, ya sean orgánicos o inorgánicos, tenemos fibras, tenemos líquidos que se transmiten entre nieblas y rocíos, gases y vapores, que son los más comunes para que nos puedan causar daño, sin desmeritar los anteriores. Tenemos humos metálicos y no metálicos, pero también dentro de los peligros químicos se encuentra el material particulado. ¿Qué es el material particulado? Es el polvo, la polución que encontramos en el ambiente. Ustedes salen de su casa y posiblemente hayan muchos carros que emiten el monóxido de carbono, pero también emiten un humo negro con la tierra, polvo que se encuentra en el aire. Todo eso se considera material particulado y se considera un peligro químico. Tenemos la familia de los peligros psicosociales por gestión organizacional, por características de la organización del trabajo, por características del grupo social del trabajo, por condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornadas de trabajo. Tenemos los peligros biomecánicos, que son los más familiarizados con las actividades operativas, pero nosotros, en este caso para la ficha de análisis y desarrollo de software, que normalmente estamos muy inmersos con un computador y algunas otras pantallas, al estar sentados durante largo tiempo en una silla frente a un escritorio, podemos tener posturas prolongadas, mantenidas, en algunos casos forzadas, y a veces terminamos como acostados. Entonces, eso es lo que debemos evitar, pero eso se considera un peligro por postura biomecánica. Algunos generan esfuerzo, en este caso para la ficha no sería muy
recurrente, pero aquellas personas que son operativas, que cargan algún peso muy considerable o que generan un esfuerzo pues al mismo cuerpo, ya sea por elongación de las articulaciones o entre otros. Movimientos repetitivos. ¿Qué es movimiento repetitivo? Ustedes están muy propensos a eso. Nosotros en este momento, o yo, en este momento tengo un teclado y un mouse. Y si estamos mucho tiempo, o sea, aproximadamente unas 7 a 8 horas al día frente al computador, con esto, el movimiento repetitivo de teclear o de mover el mouse nos puede llegar a considerarse o nos puede llegar a causar, no a considerarse, sino nos puede llegar a causar enfermedades como tal. Entre esas las más conocidas en el síndrome del túnel del carpo, epicondilitis en el codo y algunas molestias en la tendinitis. ¿Listo? Y el último de los peligros biomecánicos se encontraría en la manipulación manual de cargas. Aquí, para dejarlo como tal en la grabación y en la explicación, las personas en Colombia tienen un límite para levantar cargas de manera legal, sobre todo en el trabajo. Y el límite es que un hombre, persona hombre, sin ninguna dificultad, en buenas condiciones de salud, máximo por la resolución 2400 de 1979, puede levantar manualmente 25 kilogramos. Algunos pueden decir, yo he levantado más, yo he levantado. La ley, la resolución, en este caso la legislación, nos dice que los hombres máximo 25 kilogramos. Y las mujeres con muy buen estado de salud solamente deberían levantar manualmente 12.5 kilogramos. ¿Listo? Tenemos los peligros por condiciones de seguridad. Entonces tenemos los más comunes en las áreas de trabajo o en las áreas operativas, que es el peligro mecánico, donde tenemos elementos, partes, máquinas, herramientas, equipos, entre otros. Tenemos el peligro eléctrico, ya sea por alta y baja tensión y estática. Locativos, todo lo que tiene que ver con el entorno de trabajo, superficies, diferencias de nivel, condiciones de orden y aseo. Tenemos los peligros tecnológicos, ya pueden ser explosión, fuga, derrame o incendio. Y acá también viene algo que se consideró o lo colocaron dentro de esta familia, que son los accidentes de tránsito o todos los peligros dentro, cuando seamos actores viales, todo lo que tiene que ver con peligro público, de puertas para afuera de la empresa, que podemos tener robos, atracos, asaltos, atentados de orden público. También está considerado toda aquella actividad de trabajo en alturas y toda aquella actividad que se genere o se realice en espacios confinados. Y por último, la última familia, fenómenos naturales de los peligros, ya sean sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbe, por último, el más común, que son precipitaciones, lluvias, granizadas o heladas. Normalmente, en esta época del año, lo que llamamos de enero y febrero, hemos tenido muchas lluvias. De por sí, muchos departamentos en Colombia, muchas áreas geográficas de Colombia se han visto demasiado afectadas por las lluvias. Por lo tanto, se consideran peligro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo vamos bien? Profe, disculpe, es que a mí se me fue el internet, ahorita estaba yo conectado. ¿Usted de casualidad pasó una lista de asistencia? No, señor. Ok, bien, gracias. Listo. Entonces, teniendo esta clasificación, volvemos acá a nuestra presentación. Y ahí es donde, listo, primer paso, definir el proceso. En este caso, coloqué a grosso modo fabricación de una bandeja paisa. Colocamos entonces el primer paso posterior al proceso, es definir en un orden lógico las actividades, tareas que debemos desarrollar para cumplir con ese proceso. Ahora, por cada actividad debo definir, de acuerdo a esa matriz, a esa clasificación de peligros, bajo la guía técnica 45, la más utilizada en Colombia, guía técnica colombiana número 45, vamos a definir cuáles son los peligros. Acá no se trata de decir si es uno, dos, son los que realmente hayamos identificado. Por ejemplo, yo no tuve en cuenta los robos y asaltos. No los tuve en cuenta, no los coloqué. Si yo no lo identifiqué, no lo voy a gestionar.
Y si no lo gestiono, no lo voy a poder prevenir. Y preciso, fui a comprar los ingredientes y ocurrieron robos o asaltos. Entonces, debemos sí o sí colocar en esta herramienta de análisis de trabajo seguro todos los peligros que se encuentren en el desarrollo de la actividad. Como les digo, no necesito que sean expertos. Esto es algo de equipo de trabajo, de interacción y de ser realistas con lo que debemos hacer. ¿Listo? Luego de identificar los peligros, la idea es que normalmente los peligros nos causan daño, pero ahora, ¿qué nos puede causar? ¿Qué daño nos pueden causar? Pues acordémonos que riesgo, la definición de riesgo nos dice que es la probabilidad de que un peligro me cause daño. Entonces, es alta, media o baja. Y por eso en esta yo lo asocio directamente a las consecuencias. Entonces, ¿cuál es cuál es el riesgo consecuencia por el peligro de robo o asalto? Puedo tener contusiones, herida abierta, en algunos casos hasta pérdida de conciencia. Lo que ustedes consideren. Por los peligros biomecánicos, posturas, nos pueden generar lumbagos. Por condiciones de seguridad locativos, nos pueden generar caídas, fracturas, entre otras cosas, las que consideren. ¿Listo? Y así por cada actividad definimos los peligros, por cada actividad definimos riesgos y consecuencias. Porque es muy interesante analizarlo con los riesgos y consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo digo que, realmente con el robo asalto me pueden generar contusiones de vía abierta, ya voy a poner acá, me voy a volver más pesimista, porque en Colombia eso no ha pasado, ¿cierto? La muerte. Y si le ponemos eso, ¿será que no nos alertamos y realmente podemos definir qué podemos hacer para que eso no nos cause daño? Yo creo que sí. Entonces, en ese caso, debemos implementar lo más importante y el escenario que plantea la actividad de aprendizaje dentro de la guía es implementar controles y medidas de intervención. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta con proceso, actividades, peligros, riesgos, consecuencias? ¿O vamos bien? No, profe, todo muy bien. Yo quisiera saber, digamos, desde su perspectiva o desde su experiencia como mencionado en el trabajo, ¿usted de pronto ha trabajado con esto enlazado con algún tipo de software o inteligencia artificial como para hacerlo más dinámico o práctico? Listo. Te lo voy a poner de esta manera y precisamente para seguridad y salud del trabajo y en la misma gestión ambiental, no, cuando hacemos esto lo más práctico posible, lo mejor que podemos hacer. La inteligencia artificial va a trabajar y funciona, pero va a ponerlo así de manera teórica. Pero como esto es dependiendo del ejercicio real de una actividad, donde hay un escenario específico, voy a poner ejemplo, si estuviera analizando cómo fabrico la bandeja paisa en mi hogar, puede ser muy diferente a fabricar una bandeja paisa en el hogar de Alexander, en el hogar de Carolina, en el hogar de Javier, etcétera. Porque podemos tener herramientas, equipos diferentes, formas de hacerlo de manera diferente, el secreto de la abuela y demás. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial nos va a dar una generalidad de acuerdo a la información que le estemos entregando, porque ello nos va a ayudar. Es un tema teórico importantísimo, pero de acuerdo a la información que le entreguemos. Pero verlo, o sea, de observar y demás, posiblemente en algún tiempo futuro pueda que tengamos esas herramientas más sofisticadas y que nos ayuden, pero actualmente, cuando han hecho eso basados o con la ayuda de la inteligencia artificial, se sesgan a que sea muy teórico y podemos pasar algunos peligros por alto. ¿Listo? Y sobre todo la medida de intervención, lo que yo puedo implementar, porque también para tener en cuenta lo que ahorita vamos a hablar de medidas de intervención, es qué puedo implementar. Bueno,
primero, ¿qué debo implementar? O sea, el deber ser, pero también contrarrestarlo con el que puedo, con el poder. ¿Por qué? Porque a veces los recursos no son suficientes, son recursos limitados. Porque acá yo puedo decir, no, apague y vámonos de la empresa. Se acabó la empresa porque no, a veces no podemos hacer eso. Debemos buscarle una solución, un intermedio entre el deber y el poder. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ojalá ustedes como próximos tecnólogos en análisis y desarrollo de software puedan implementar algunas ya, creo que ya hasta de pronto existen, pero personalmente no los distingo, esas herramientas donde yo pueda estar grabando y revisando, hablando, conversando con esa inteligencia de esos aplicativos y nos puedan ayudar a definir estas tablas. Sería genial, pero actualmente no las conozco. Conozco cómo funciona ChatGPT, Gemini, entre otras, y ellos se basan en respondernos teóricamente basados en la información que ellos que tienen dentro de los servidores, basados en toda la información que le han dado muchas fuentes de información y asimismo bajo los parámetros que nosotros les estemos preguntando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque ya empresas lo han hecho, pero han caído en ese error. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, continuando, medidas de intervención o controles. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es un control? Prácticamente es tener contenido de una manera, no voy a decirla, la palabra que se utiliza es segura, pero de una manera no tan factible de que me cause daño. O sea, un control lo que va a hacer es disminuir el riesgo frente a los peligros. Me explico. Yo puedo eliminar que no existan los peligros públicos, robo de asaltos, posiblemente sí. Pido en línea que me traigan el domicilio y demás, pero igual lo que estoy haciendo es disminuir el riesgo, porque lo que me están haciendo es, venga, ¿y qué tal el domiciliario? Porque no, me dicen, le va a pagar en efectivo, le va a pagar con tarjeta, y ustedes saben que lo amigo del ajeno se enamora de lo ajeno. Entonces, todo prácticamente es, vamos a interactuar, debemos convivir con los peligros, pero lo que vamos a hacer es qué vamos a implementar para tenerlos controlados, como su nombre lo dice, esos controles, y que no nos, o que la probabilidad de que nos causen daños sea menor. ¿Listo? Tenemos, o yo les quiero mencionar 3 estrategias de cómo definir controles. La primera de ellas, como se ve ahí en la parte superior de la diapositiva que estamos trabajando, bajo la guía técnica 45 de 2012, esta misma donde miramos los peligros, es esta misma, nos habla de una metodología que se llama jerarquización de los controles, de las medidas de intervención. ¿Qué es lo que busca? Elimine ese peligro de robos, asaltos. ¿Cómo puede eliminar ese peligro? Eliminarlo. No, pues mandar a otra persona, no, porque el peligro es de la empresa. Si voy yo, listo, no me pasa a mí, pero le pasa a otra persona, entonces no lo puedo eliminar. Les mencionaba que un domiciliario, de pronto no le eliminé, pero lo puedo sustituir. Y eso es lo que buscamos como tal. Entonces, lo que buscas primero es eliminar el peligro. Si no lo puedo eliminarlo, sustituyo por uno de menor nivel de riesgo o menor probabilidad. Y luego vienen las 3 que normalmente se aplican en ese orden. Primera, controles de ingeniería. ¿Qué son controles de ingeniería? Todo lo que tiene que ver con reorganización de los puestos de trabajo, nuevas metodologías, nueva tecnología, implementaciones, entre otros. Luego vienen los controles administrativos, advertencias y señalización, que viene toda la parte documental, capacitaciones, entrenamiento, entre otras cosas. Y por último, sin ser menos importante, pero es el último en el eslabón de la jerarquización, son los elementos de protección personal. Entonces, acordémonos que un elemento de protección personal es un dispositivo que sirve a una persona para proteger una parte del cuerpo frente a algún peligro. Eso es un elemento de protección personal. Esa es una. La segunda, que también la trabajo, qué pena.
Profe, disculpe, ¿un elemento de protección personal podría ser estos mouse que son como ergonómicos o eso no en cuenta? No, eso sería un control de ingeniería. Estás cambiando un dispositivo por uno más ergonómico. Es un control de ingeniería. No se considera elemento de protección personal porque, como le acabo de decir, es un dispositivo que me protege una parte del cuerpo. Por ejemplo, yo te diría, ¿qué parte del cuerpo está protegiendo? Igual sigue siendo la mano, sigue interactuando con el mouse. Ah, lo que está haciendo es disminuir el nivel de riesgo del contacto, de los movimientos repetitivos, que sean más controlados o más, como su nombre lo dice, más ergonómicos, más al diseño del movimiento de la anatomía humana. ¿Listo? En este caso, nuestras manos o brazos. Para nosotros acá, ¿qué elementos de protección personal? Si ustedes en análisis y desarrollo de software trabajan muy, o sea, por decirlo así, muy relacionados o en la mayor parte del tiempo con computadores, prácticamente pueden ser algunos sencillos. A veces nos decimos el elemento de protección personal solamente es para los de obra, para los que están por allá en temas de construcciones, entre otras cosas, ¿no? Pues, En algunos casos, dile, Alexander, dale. disculpa, te interrumpo. ¿Puede ser la pantalla opaca o tampoco? Ese sería, es que como te digo, elemento de protección es protegerme a mí frente a un peligro. Por eso cuando utilizamos casco me protege la cabeza frente a proyección de algo que me pueda golpear la cabeza. Si yo utilizo guantes, me está protegiendo las manos frente a otros elementos que me puedan causar daño a las manos. Entonces, yo pongo una pantalla que me ayuda, sí, pero no sería en el individuo, no sería en la persona. Entonces, en ese caso se consideraría un control de ingeniería según la GTC 45. Pero por eso, para poderlo entender precisamente en ese ejercicio, en ese ejemplo que nos muestra Alexander, la segunda metodología es trabajarlo en fuente, medio o individuo. ¿Qué es fuente? Pues acordémonos que fuente es el peligro, directamente en el peligro. Entonces, ¿qué podemos controlar? Ah, si el computador, la pantalla, en este caso, es un peligro, sí, me puede causar daño, sí. Ahora, ¿qué puedo implementar en la fuente para que no me cause daño? En este caso, lo que tú mencionabas, una pantalla, una lámina opaca que mitigue la proyección de radiación y que me afecte no solamente a la piel, sino el tema visual. Ayuda, claro que sí, pero es un tema de implementación en la fuente. ¿Listo? En el individuo. En el individuo podemos utilizar gafas con fórmula, con filtros y antirreflejo. Sí, eso ya es en el individuo. Y en el medio es todo lo que haya entre la fuente, entre el peligro y el individuo. En este caso, ¿qué puedo implementar como control para entre la fuente y el individuo? Para temas de computador es muy sencillo. Mantener una distancia mínimo de el brazo. De donde yo estoy sentado derecho, estiro mi brazo y si el computador está a menor distancia, debo al menos corregir esa distancia como tal, que sea mínimo la distancia con mi brazo. Porque algunas veces, y lo hemos pasado, me ha pasado a mí por temas de que a veces no tenemos un buen diseño del puesto de trabajo o nos llevamos el portátil y tenemos que trabajar en un área no tan ergonómica, en una silla por allá, mientras voy adelantando y demás. Entonces podemos llegar y a tener el computador y empezamos a generar esas posturas antiergonómicas como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para eso? Mínimo, yo por ejemplo, si ustedes se están dando cuenta ahí por la pantalla, estiro mi brazo y me quedan 1 o 2 centímetros para tocar el, el marco de la pantalla o tocar la pantalla. Acá yo tengo una pantalla auxiliar, si ustedes creo que ya se habían dado cuenta, exactamente lo mismo, 1 o 2 centímetros, que sea mínimo esa distancia. Y que lo otro, que la altura de la pantalla, la altura superior de la pantalla, esté al nivel o máximo 20 a 30 grados de la altura de mis ojos. Entonces,
máximo 20, 30 grados por encima. Porque es el campo visual. Y que no estemos haciendo así, que esté muy abajo, o estemos haciendo así, que está muy arriba de la pantalla. ¿Listo? Ya hablamos del individuo. Entonces, fuente directamente en el peligro, individuo, pues todo lo que tiene que ver con la persona, y el medio en esa parte que está entre la fuente, entre el peligro y la persona. Ese sería la otra metodología, muy utilizada y muy fácil de entender o muy fácil de aplicar. Pero yo tengo ahora una más sencilla de implementar. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, normalmente a veces nos confundimos con algunos conceptos. Pero lo siguiente, eso sí no tiene pie. Por ejemplo, entonces tengo implementación de controles preventivos. ¿Qué son preventivos? Antes de ejecutar la tarea. Entonces, ¿qué voy a implementar antes de empezar a ejecutar la tarea? Antes. Y ahora, ahora, controles protectivos. ¿Qué debo implementar durante la tarea? Entonces, mientras que ejecuto, debo implementar X, Y, Z cosas. Y hay uno último que se llama los controles reactivos. Los reactivos no es que se hagan después de la tarea, sino el actuar o qué hacer en caso de emergencia o en caso de un accidente de enfermedad. En caso de emergencia. ¿Listo? Cualquiera de las tres metodologías, GTC 45, la de preventivos, protectivos, reactivos o fuente medio individuo, es perfecto. Lo importante es determinar controles para que estos peligros que ya hemos mencionado no nos causen daño. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Si ustedes se dan cuenta, nos dice, la evidencia nos dice que es una presentación. No quiero leerlo de la guía, está acá. Nos dice producto específico, es una presentación en PowerPoint o algún software. El formato se va a entregar en PDF. Me es indiferente si lo presentan en PowerPoint. Que dice de 10 a 15 diapositivas. Ahí es donde yo personalmente digo, no me interesa la cantidad, sino me interesa la calidad. Por eso, les digo, en estas 4 diapositivas, de pronto les puede ir una o dos más, es que hagamos un ejercicio de aplicar esta herramienta. Entonces tenemos la portada, lo que normalmente ustedes colocan para la presentación de una evidencia, luego una descripción del proceso, pero este proceso debe ser algo relacionado con análisis y desarrollo de software. Entonces, ejemplo, vamos a diseñar un aplicativo, con el cliente Coca-Cola, pues poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, acá hacen una breve descripción. Una vez esto, entonces aquí lo que hacen es cambiar esta fabricación de bandeja paisa y le colocan el nombre del proceso como tal y empezamos a hacer esta actividad. ¿Qué es lo mínimo que debemos entregar? Ojalá sea completo el ejercicio. Mínimo 10 peligros y mínimo 3 actividades. Mínimo 3 actividades y en total mínimo 10 peligros. Con su análisis de riesgos y consecuencias y la implementación de los controles o medidas de intervención. Al final, en la última, ¿qué vamos a entregar? Una conclusión, pero no es una conclusión del ATS. Ustedes le preguntan a Google y además hay una conclusión de cómo de la herramienta del ATS. Puede haber mucho. No, esta quiero que sea una conclusión a modo de reflexión frente a cómo ustedes se sintieron implementando esta herramienta en un proceso. Muy difícil, no, esto se lo dejamos por allá, el de seguridad hicieron el trabajo, que para eso les pagan, etcétera, etcétera. O muy sencilla, si yo llego a montar mi empresa y porque legalmente me dicen debo estar asesorado con alguien con licencia vigente de seguridad en el trabajo, entonces, pero ya no me dejo meter gato por liebre, ya sé cómo analizarlo, ya sé qué debo tener en cuenta, porque en caso de un accidente, el de SST, él cobra igualmente, pero el que le afecta al trabajo es
a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos buscar en esa conclusión de reflexión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Entonces, aquí voy a volver a ingresar a Sayuna. Mientras ingresa. Se quedó, se quedó. Ingresemos de nuevo. Bueno, nosotros tenemos 4 actividades. La primera, el cuestionario que desarrollaron de acuerdo a la sesión número 1. Creo que no todos los presentes lo han realizado, el cuestionario. Ya lo han hecho 4 personas, 2 desde el semestre inmediatamente anterior, en noviembre, y 2 la han hecho entre la sesión pasada y el día de hoy. Los que no lo hayan hecho es un cuestionario de 10 preguntas, selección múltiple, única respuesta, y las respuestas a esas preguntas están en el material de formación llamado Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud del Trabajo. No me quiso ingresar a Sayuna en este momento, no sé qué puede estar pasando, pero la segunda es la que dice presentación. ¿Cuándo lo debemos entregar? Máximo el próximo lunes. El próximo lunes debemos entregar esta evidencia. Y la próxima semana nos vamos a volver a ver el martes. Y ese martes vamos a trabajar sobre la evidencia 3 y la evidencia 4. ¿Listo? Si nos queda muy encima, trabajamos solamente la 3 y dejamos una próxima sesión. Pero yo creo que sí alcanzamos a trabajar las dos en el mismo escenario. ¿Listo, muchachos? Entonces, si tienen alguna pregunta, algo, en este momento es el momento. Y si no, podríamos dejar la sesión hasta acá por el día de hoy. Bien, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, en este momento detengo la grabación. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias.